Yo he trabajado en la protección de derechos sociales en Colombia desde tres áreas. Primero, como funcionario judicial, yo fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional por 11 años, entre 1994 y 2005. Y como es conocido, la Corte Constitucional tiene una de las jurisprudencias más activas en la protección de derechos sociales y esa jurisprudencia se desarrolló en el tiempo en que yo estuve en la Corte. Lo segundo, como integrante de la sociedad civil, porque desde el 2005 dirijo un centro de investigaciones que es también una ONG de derechos humanos y esta ONG llamada de justicia, hace litigio estratégico y uno de los campos de litigio estratégico es en materia de derechos sociales. Y entonces ahí también hemos trabajado con otras organizaciones en la promoción de ciertos casos. Y finalmente como académico, porque soy profesor de la Universidad Nacional y como el tema de la protección judicial de derechos sociales ha generado tanta controversia, pues yo he intervenido en muchas de esas discusiones defendiendo una cierta protección judicial de los derechos sociales, no cualquiera, pero una protección que sea compatible con la igualdad y la discusión democrática. Yo creo que Colombia en este tema de la protección judicial ha avanzado mucho en comparación a lo que era hace 20 años, en donde era imposible acudir ante un juez para la protección directa de sus derechos sociales. Hoy eso es factible y en ciertos casos relativamente fácil, por ejemplo en el campo de la salud, y que esto ha logrado mejorar, digamos que personas que bien violados sus derechos encuentren mecanismos judiciales de protección efectivos como la acción de tutela y ha logrado a veces la reformulación de políticas públicas favorables a sectores excluidos como la población desplazada. Entonces creo que el panorama es en general en este campo es positivo. Pero eso no quiere decir que no subsistan problemas y uno de los problemas más importantes o dos de los problemas más importantes que yo veo es primero que es necesario reconocer que a veces esta protección judicial puede tener efectos no queridos negativos, que a veces por ejemplo la protección judicial puede en vez de reducir la desigualdad incrementarla porque quienes acceden a la justicia son personas de clase media o clase alta y entonces eso se podría ser problemático. Entonces, y segundo entonces una de las cosas que habría que corregir es tener cuidado de esas posibles distorsiones y que se tomen las medidas legislativas o las doctrinas jurídicas apropiadas para evitar que eso ocurra y que la protección judicial garantice los derechos, pero además promueva la igualdad y promueva la discusión democrática. Y lo segundo que tiene que ver con esto de la promoción de la discusión democrática es que yo creo que uno de los grandes problemas es la relación entre políticas públicas y protección judicial. Yo no creo que la protección judicial sea la mejor vía de la garantía y realización de los derechos. Las mejores vías son la movilización ciudadana y buenas políticas públicas. La protección judicial es un remedio cuando no funcionan las otras dos. Entonces, confiar todo a la protección judicial es un error. Y yo creo que uno de los problemas en Colombia es cómo articular la protección judicial con políticas públicas más igualitarias y más de realización de los derechos sociales, porque si no seguiríamos viviendo esa esquizofrenia que se vive en Colombia, que es uno de los países más progresistas en protección judicial, pero que sigue manteniendo uno de los niveles más altos de desigualdad y exclusión. Y yo creo que eso se debe a la no traducción de esos estándares en políticas públicas democráticas de realización de los derechos. Pero yo creo que de todos modos la protección judicial es una oportunidad porque en ausencia de esas políticas genera al menos un mecanismo residual de cuestionamiento de la situación existente y el reto es, repito, cómo articular protección judicial con debate democrático y con movilización ciudadana para tener mejores políticas democráticas en la realización de los derechos sociales de la población y en especial de los grupos más excluidos y que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. A pesar de que, digamos, se ha logrado que Colombia tenga mecanismos de acceso a la justicia para las personas que ven violados sus derechos para obtener protección o reparación por la violación de sus derechos, pues subsisten obstáculos que son comunes a otras sociedades. De pronto, aquí menos graves, pero es las dificultades de acceso a la justicia. De todos modos, en Colombia el acceso a la justicia es desigual.
Nosotros hicimos una investigación en De Justicia sobre acceso a la justicia y mostrábamos cómo entre más pobres sean las personas, más conflictos tienen, pero más dificultad de acceso al sistema judicial. Y por eso, de todos modos, sigue subsistiendo un tema de generar mecanismos como el fortalecimiento de la Defensoría Pública para facilitar el acceso a la justicia a las personas que han recibido, que han sufrido violaciones a sus derechos en general y a sus derechos sociales en particular. Eso también debe acompañarse, eso está relativamente mucho mejor en Colombia, de una flexibilización del acceso a la justicia. Eso Colombia está relativamente bien porque tiene uno de los mecanismos de acceso a la justicia más flexibles del mundo. Cualquier persona puede presentar una acción de amparo o de tutela, incluso sin necesidad de abogado, pero a veces carecen de los conocimientos, carecen de los mecanismos para de todos modos llegar físicamente a los despachos judiciales. Por eso, además de fortalecer la Defensoría Pública, debería haber otros mecanismos administrativos de protección de derechos. En última, todas las personas deben tener derecho a, si resulta necesario, acceder al sistema judicial, pero el sistema judicial no debería ser la mejor vía de protección de los derechos. Las quejas administrativas bien tratadas, como se hace en países que no tienen protección judicial muy fuerte, pero sí sistemas de quejas administrativas buenos, como los países nórdicos en Europa, a veces resultan más eficientes para garantizar los derechos que los mecanismos judiciales, que siguen siendo siempre mecanismos más engorrosos.